Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con mucho gusto desde Radio Centro. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Y padre Juan Aupin, doctor Juan Aupin, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Gerardo, gracias Nelly por invitarme. Sí, va a estar muy interesante este programa. Se va a poner sabroso. Y antes Sí. de revelarles un poco el tema, pues obviamente felicitar a nuestra querida Rosita Argentina por sus 24 años, Rosita. Un fuerte abrazo. Celebramos Y además, contigo. Celebramos contigo eso y celebramos contigo mucho la salud. Con el pastel también. Y con el pastel también, que aquí el doctor Juan Aupin dijo, quiere. pásenme una rebanada. Y en cabina también, ¿a poco no, Alejandro Ambrosio? Dices, yo también le entro. Fácil. Pero la verdad es que es un gusto verte de nuevo por acá, Rosita, y es un placer reencontrarnos aquí en estas cabinas, como siempre. Y por supuesto, como te decía, toda la amable audiencia durante tu programa, vienen muchos años más contigo aquí al aire y con muchos éxitos. Enhorabuena. Y bueno, amigos, platicarles hoy el tema, qué cosas con México, prevención y contención de la violencia en México, una propuesta de política pública. Doctor Juan Aupin, ¿qué realidades tan difíciles llevamos viviendo en México? Pues desde hace mucho, pero se ha recrudecido por lo menos en los últimos 10 años y ni qué decir en los últimos 12 meses, que verdaderamente se oye de una tragedia, más de una tragedia por mes. No, bueno, Sí. Como lo de los Levarón, no, claro, pero unas así fuertes y graves, Nelly, que dices ya es inaudito. Y la verdad es que me gusta mucho, doctor Juan Aupin, que tú te involucres en este tema, porque no es un tema fácil. Sí. Y recientemente has estado en dos foros muy Sí. interesantes en la Universidad Pontificia aquí en la Ciudad de México y en Secretaría de Gobernación, También, sí. exponiendo al respecto. Sí, Entonces, sí. creo que tienes mucho que aportarnos acerca del origen de la violencia y de tantos temas que hay detrás Sí. de la violencia en México. Ok. Doctor Juan Aupin. Bueno, si quieres empezamos con el origen. Sí. Ahí vamos a las causas profundas. Por favor. Porque hay causas inmediatas y hay causas ya de largo plazo y profundas. Para mí, el núcleo del problema donde se desató la violencia en México es el problema de la estructura familiar. Hay muchas familias disfuncionales donde después los hijos, a través de la deserción escolar, se integran en las bandas criminales. Y estas familias disfuncionales, que no son todas, pero son muchas, tengo inclusive datos al respecto, son familias que tienen la característica que la figura paterna es débil o ausente. Él mismo da mal ejemplo porque es alcohólico o es inestable en su trabajo, no se conecta con los hijos como te va en la escuela, no muestra ni tiene interés. Entonces no hay esa conexión del hijo con un papá que es a la vez comprensivo y exigente, y esa relativa ausencia del padre, aunque está físicamente a veces presente, a veces violentamente presente. Este es el núcleo, la raíz del problema. Eso empezó con la conquista. No vamos ahorita a ahondar en las raíces psicoculturales en la historia de México, pero de ahí vienen los antecedentes de lo que después, en lo que Enrique Krause y yo, cada uno por separado, hemos caracterizado como la tercera crisis centenaria de México. Extrañamente, cada 100 años, México entra en una especie de espasmo violento. La primera fue la así llamada Guerra de la Independencia de 1810 a 1821. La segunda, la así llamada Revolución, que fue una serie de guerras fratricidas y traicioneras a más no poder, terribles. Puras revanchas, ¿no? Ambos crisis centenarias, esa de la revolución fue de 1910 a 1927, por allá. Ambos crisis tenían 1 millón de muertos y en ambos casos el Producto Interno Bruto retrocedió 25%. Fue terriblemente destructivo ambas crisis. Y la tercera crisis centenaria
como tú ya dijiste en tu introducción, empezó hace un poquito más de 10 años, por allí, cuando el presidente Calderón declaró la guerra al crimen. Y entonces... Yo creo que ahí, más que empezar, doctor Juan Aupin, ahí de se pronto... desató. Exacto, ahí como que fue evidente, ¿no? Se desató. Sí. Y entonces, ahorita todavía no hemos llegado a 1 millón de muertos, estamos en 300,000. Ay, qué horror, espero que no Y tenemos que lleguemos. esperar a que llegue al millón. Va para el millón sin duda alguna. Qué horror. Y además, ya todavía no hay un retroceso, una recesión del Producto Interno Bruto de 25%, que además es acumulado de 10 o más años en estas primeras 2 crisis centenarias, pero sí ya estamos entrando en estancamiento o recesión. No, en lo que va y del la año causa estamos principal fatal. de esto es que cientos y cientos de negocios cierran Sí. por la cuestión de Así la es. extorsión y también por Sí, de la la inseguridad, por supuesto, ¿no? Entonces estamos en la tercera crisis centenaria de México. ¿Por qué es cada 100 años? Eso no te lo puedo decir, pero en los hechos, extrañamente, es cada 100 años. Claro, estadísticamente es lo que nos puede pues demostrarle la historia, ¿no? Les comparto a ti, a Gerardo y a nuestros radioescuchas. Ayer tuve oportunidad de estar en una conferencia donde nos hablaba David Calderón, que es escritor de más de 10 libros. Él está en la Universidad Autónoma de México y pertenece a la organización Mexicanos Primero. Y nos dio un montón de datos duros con respecto a la educación y cuál es la situación en México. Y él decía justamente que necesitamos invertir más en que nuestros jóvenes se preparen y vean la necesidad. Sí. Pero claro, si no hay dinero en casa y no hay que comer, pues salen a buscar la comida o salen a buscar el trabajo. O uno de los chavos que estaba ahí justamente de esta fundación que hace poco vino, que es la Fundación Aprendicer, dio su testimonio y dijo, mi vida cambió gracias a que me becaron en la secundaria, ya terminé mi carrera y bueno, empezó a hablar desde el corazón y dijo, no sé qué hubiera sido de mí si no me hubieran rescatado y hubiera yo terminado mis estudios, y hoy soy una persona de bien, un profesionista, quizá fuera una narcotraficante. Sí. Así lo dijo. Sí. Claro, porque mucho de la respuesta es justamente el tema de educación, que es uno de los temas también muy sueltitos en el país. De hecho, esa debilidad de la estructura familiar de muchas familias, no de todas, pero de muchas, esa debilidad de la figura paterna luego se filtra y se extiende a las instituciones. Entonces, el sistema educativo de México es un sistema barco, a más no poder. Claro. Y entonces, no quiero decir nombres ahorita de instituciones concretas, pero donde doy clase en una universidad, no exagero si digo que estudiantes de quinto semestre, sexto semestre, no saben matemáticas de primer y segundo año de primaria. Y es una universidad primaria, privada, perdón. Eso es alarmante. Entonces, un profesor que es exigente, entonces los alumnos lo evalúan mal y luego los coordinadores de los departamentos y facultades lo sacan. Sí. Entonces, está ya institucionalizada el no exigir y ese... La mediocridad institucionalizada. Exacto. Qué horror. Sí. Qué horror, es que está gravísimo eso, caray. Y luego, alarmante, Juan Aupin. Sí, ciertamente estamos en una situación alarmante, Gerardo, no hay otra palabra. Ahorita es difícil encontrar palabras que sean exageraciones. Por supuesto. Lo que estamos viviendo es absolutamente Oye, a mí me gustaría inaudito. Sí. Por supuesto, me gustaría que nos compartieras qué experiencia tuviste al exponer acerca de estos temas pues en Secretaría de Gobernación, porque ahí digo, yo creo que es quienes pueden hacer algo, quienes gobiernan actualmente el país, ¿no? De donde se tienen que tomar las riendas, justamente. Sí, o las decisiones. De las 3 grandes partes de mi propuesta, la segunda parte tiene que ver cómo atender con terapias a familias con figuras paternas débiles, donde los niños desertan de la escuela, que en primaria hay aproximadamente cada año, creo que 100,000 desertores en primaria. En primaria, hay menos desertores. 100,000. A nivel país. A nivel país. En secundaria, 300,000 y a nivel prepa es ya alarmante, es 800,000. ¡Qué barbaridad! Y entonces, si calculas esto, cuántos desertores por escuela y tomas en cuenta que un terapeuta que tiene que dar terapia al niño desertor y también a la familia del niño desertor, es terapia familiar. Necesitamos un terapeuta por 4 primarias, porque hay un desertor por primaria,
que no es demasiado. Entonces, un terapeuta puede abarcar 4 primarias. Claro. 4 primarias. Necesitamos un terapeuta por secundaria, porque en la secundaria hay 8 desertores por Por escuela. escuela. Entonces, Pero un ¿qué hacemos terapeuta- con eso, padres? Si de repente las escuelas no tienen piso, no tienen techo, no tienen... Bueno, O eso no es- tienen y conciencia de que necesitamos hay que fomentar terapeutas. también que haya Pero terapeutas. está bien, ¿no? pero me pediste cómo reaccionaron en gobernación. Claro. Entonces, para secundaria, un terapeuta, y para prepa necesitamos 3 terapeutas por prepa. Ahí hay muchas deserciones. Yo calculé cuántos terapeutas necesitamos, 92,000, cuánto es el costo para el gobierno, 15,000 millones de pesos, etcétera, al año, con un programa de terapia así ya masiva, Claro, bien estandarizado. atendiendo Pues. a todas las familias con niños desertores de la escuela para que regresen a la escuela, y les di muchos ejemplos de mi práctica como terapeuta. Ahorita no es el tiempo para dar en concreto estos casos, pero he tratado niños desertores de primaria y su familia, niños desertores de secundaria y su familia, jóvenes desertores de la prepa y su familia. Y en todos los casos donde he tratado al joven, al niño y a la familia, ha sido exitosa en terapias breves, no son terapias O sea, largas. no son largas. Si no es un Y entonces, psicoanálisis. realmente es una medida que puede tener éxito, y estaban muy interesados en esa medida y Secretaría me de han Gobernación. pedido colaborar con ellos en esa parte de mi propuesta. Eso suena extraordinario y ojalá se pueda implementar. Sí. ¿Y qué te parece, Juan Aupin, si después de la pausa nos comentas qué eco hubo en Secretaría de Gobernación? ¿Qué te dijeron? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Nos lo dices después de una pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, continuamos aquí con el doctor Juan Aupin. Prevención y contención de la violencia en México. Es un tema de salud pública, es un tema de interés de todos los mexicanos y es algo que debemos de, pues ahora sí que atender y darle la vuelta, Nelly. A ver, antes de que nos diga lo de gobernación. Aprovecho que el padre está con el pastel. Sí, muchas gracias, Rosita. Agradecemos a Rosita Gracias, Rosita, el pastel. pastel. Y sábado Extraordinario, hay de Rosita. ¿eh? Gracias, y Les 24 años más, venga. ¿Eh? Les comparto que el lunes tuve oportunidad de estar en una conferencia de un catedrático español que vino a hablar con padres de familia y justamente nos decía que es una crisis mundial. O sea, esto que está pasando en México es horrible. Lo que escuchamos todos los días en relación a la violencia está impresionante. Pero él hablaba de que hay una crisis mundial en la educación y que justamente está enfocada a la falta de disciplina, a no poner límites en casa, a no enseñar a los niños a que puedan gobernar y autogobernarse y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es momento para dar rienda suelta a los impulsos y que no somos animales. Eso es lo que nos diferencia justamente, ser hombres, ser personas a ser un animal. Y entonces yo creo que pues también habría que enfocar, y yo insisto en este punto de la educación, porque pues sí, los padres a veces necesitamos reeducarnos a cómo formar a nuestros hijos, si es que no hemos sabido hacerlo de manera correcta. Y no es, digo, no voy a entrar en cuestión de política, yo no soy analista política, pero sí soy ciudadana mexicana y sí soy madre de familia. Y no creo que es como lo ha dicho el presidente de Guacalafuchi, decirle a las abuelas y a las mamás o a los hijos, no va por ahí el asunto. No, y además Va- así sería imposible tocar el corazón de los narcotraficantes que están dedicados y que además han perdido esa noción del bien y del mal, Así es. porque auténticamente están entregados al mal y digo, Sí, eso yo es- no creo que haya una forma de que no sepan lo que están es haciendo. cosa tremenda, ¿no? Juan ¿Cómo Aupin. puede una persona matar a 3 mujeres y 6 Sí. niños? No, qué horror. Es una Con el locura. caso de los ¿Qué Levarón. pasa en el corazón, en la mente de estos criminales? Ya están totalmente pervertidos y poseídos por Satanás. Sí. Claro, lo que dicen él es que no hay filtros, no hay filtros. Pero no hay nada que los contenga. Volviendo al punto de gobernación. Gobernación antes, o por un tiempo, porque ha ido cambiando a lo largo de los años, pero en un tiempo, seguridad pública dependía de gobernación y no era gobernación ajeno a la cuestión de la
el uso de la fuerza pública. Después eso cambió. Entonces ahorita Seguridad Pública es una secretaría independiente, aunque colabora supuestamente con Gobernación, y Gobernación ya no maneja la fuerza pública. Exacto, ya no es algo directo. No es su competencia. Entonces, todo lo que implica, por ejemplo, mi propuesta con respecto a la extorsión, implica el uso de la fuerza pública. Y entonces, esa parte, dicen ellos, no la manejan. Donde ellos tuvieron mucho interés es en la parte de cómo ayudar a las familias que los niños desertores regresen a la escuela. Y entonces, eso lo tomaron muy bien, inclusive me pidieron ayudarles en esto. Ya hice un curso para capacitar a terapeutas que después deben dar terapias a los desertores y a sus familias para que los niños desertores regresen a la escuela. Exacto, reintegrarlos a la vida educativa. Y a través del sistema educativo integrarse en la vida normal, ¿verdad? ¿Y hay alguna estadística que diga cuál es la causa principal de la deserción? Pues la que acabo de mencionar es una parte muy importante, que es que en las familias donde el papá es una figura débil y no tiene autoridad moral y moralmente y afectivamente ausente, y la mamá está estresada porque tiene que trabajar extra para sostener a la familia y además educar a los hijos, y entonces ya hay un ambiente familiar donde la falta de interés de la figura paterna y el estrés de la mamá hacen difícil que ellos relajadamente, pero también con cierta exigencia, ayudan a sus hijos a que cumplan las tareas escolares, etcétera. Que en muchas familias si los papás se dedican a esto como debe de ser. Si añades a esto que especialmente en primarias, pero en muchas escuelas, los grupos de alumnos son muy grandes, de hasta 40 alumnos en un salón. Entonces es obvio que la cuarta o la tercera parte de los niños en el salón pues ni entienden bien al maestro, ni hay manera que él atienda a las preguntas de los niños. Claro, de manera personalizada. Claro. Y entonces están ahí perdidos en grupos demasiado grandes. En la casa no hay una compensación de esa falta de atención. Seguimiento, ¿no? Un seguimiento para atender a su hijo. Entonces desertan de la escuela. Y sucede en el momento que desertan de la escuela y se integran en una pandilla y después, a través de la pandilla, en una organización criminal, de ser nadie en la escuela, sino perdido, de repente eres alguien muy importante porque ayudas al jefe. Y eso les da un sentido de pertenencia en un lugar espantoso, ¿no? Exacto. Juan Aupin, esa es parte del problema, que es lo que queremos evitar justamente, ¿no? Es la perversión. Ahora, qué bueno que se haya interesado Secretaría de Gobernación en esta propuesta tuya, porque por supuesto que tenemos todos que ser coactores y tenemos que ser protagonistas en cambiar la realidad de México y en construir una nueva realidad con una situación totalmente diferente y donde verdaderamente los niños tengan cabida, ¿no? También es una problemática fuerte el hecho de que, lo que decías, no lo reprueban. ¿Por qué no lo reprueban? Porque ya no pueden venir más. En un tiempo estaba prohibido reprobar al niño. Luego me parece que lo han cambiado. Sí. Y que ahora sí pueden reprobar al niño, pero eran situaciones absolutamente desconcertantes. Un niño, un bully que no estudiaba y sin embargo le tenían que dar 6 para que pase al siguiente año. Exacto, porque además no va a haber cabida en los años que vienen arriba, ¿no? Pero lo bueno es, la parte positiva de todo esto es que he visto en mi propia práctica como terapeuta, donde atendí a casos de niños de primaria, secundaria, prepa, desertores, niños y jóvenes desertores, que en pocas sesiones de terapia al niño, al joven y su familia, porque va intercalándose la individual con la familia. Tiene que haber un compromiso de toda la familia. Entonces, en pocas sesiones, pon 4 sesiones en promedio, ya haces una corrección o 5 al sistema familiar y el niño o el joven regresa a la escuela y el papá cambia su actitud. Entonces, la gente a veces piensa que esas terapias son muy largas y no es así. Si bien hay debilidades en el carácter que pueden tardar más tiempo en vencerse, pero el que tú en una sesión de terapia das a los papás la visión correcta de las cosas, ¿verdad? Y que no confundan la cobardía con la caridad, que también sean exigentes. Ni la libertad con el libertinaje. Etcétera. ¿No? Entonces,
enseñar algunos valores, pero también a nivel práctico, aterrizarlos en la práctica. Ellos agarran la onda después de unas sesiones y empiezan a cambiar la manera como se relacionan con su hijo. Y entonces el niño, el adolescente, regresa a la escuela. Si quieren, platico casos, pero Sí, puedes compartirnos uno brevemente, aunque sea. Vamos a empezar con primaria. Bien. Entonces, esa era una niña de 9 años, que según su tía que me buscó después de la misa que di el domingo a los pueblos, todavía en Torreón en aquel entonces, decían que estaba endemoniada. Y entonces acompañé a la tía, entro en la casa, que es una casa muy pobre, porque es una zona pobre de la Jacobo Meyer, allá en la frontera de Durango y Covavila, de Gómez Palacio y Torreón. Y entonces es una casa de 3 cuartitos, y en el cuarto en medio está la entrada y está una niña de 9 años, Carmelita, sentada sobre la cama viendo televisión con una cerveza en la mano. ¿De 9 años? De 9 años. Y están además el papá, la abuela y su hermana mayor, porque la mamá había muerto unos meses atrás. Entonces le pedí al papá, oye señor, le pido un favor, que le quite la cerveza y que apague la televisión, quiero hablar con Carmelita. Dice, no, padre, no haga esto, va a llorar. Cuando dice esto, ya me doy cuenta dónde está el problema. No necesito ser un genio para entender dónde está el problema. Dije, señor, le pido, por favor, amablemente, pero necesito que usted apague la televisión y le quita la cerveza. Le quita la cerveza, apaga la televisión, y luego la niña empieza a gritar, a llorar, con un volumen desconcertante. El papá desconcertado, la abuela desconcertada, la tía desconcertada, el hijo mayor desconcertado. El único que no se desconcertó fue un servidor. Entonces, el terapeuta. Cuando el papá empieza a ver a su hija llorando, se sienta junto a ella y dice, pone su brazo en los hombros de su hija y dice, ay, hijita mía, ya sé que te hace falta tu mamá. Entonces, más me convenzo dónde está el problema en esta familia. Entonces, señor, ahora le pido que se levante y yo quisiera estar junto a Carmelita. Hoy no puedes hacer esto si no están adultos presentes por la cuestión de las pedofilias y las acusaciones que pueden levantarse. Entonces, todos están ahí presentes. Me siento junto a ella, toma su mano derecha entre mis manos. Este anclaje de tomar la mano de alguien entre 2 manos es muy fuerte. Está en chino que alguien puede zafarse su mano de este anclaje. Ese era con el fin de que la niña no evadiera. Entendiera que hay una autoridad que no ceda ante el chantaje de sus gritos y llantos. Entonces, la niña, si fuera posible, todavía con más volumen, duró media hora el llanto y los gritos. Hasta que se cansó. Y luego se cansó y por puro cansancio, entonces ya no lloró, ya no gritó. Y dije, Carmelita, con su mano ante mis manos, mañana es lunes, tienes que ir a la escuela, debes ponerte ropa limpia, debes peinarte y no puedes estar viendo televisión durante las horas de la clase, y menos con una cerveza. Y entonces me voy y les digo a todos, regreso mañana. Esa era terapia en casa, no en mi consultorio, porque no vienen. Claro. Entonces, no, pues la que dictaba y la que mandaba era la niña, ¿no? ¿Cómo iba a ir? Excelente. Ya diste Digo, así es sencillo, ¿no? Pusiste el dedo en la llaga. Exacto. Sí, Entonces, el lunes regreso, otra vez la niña con cerveza, viendo televisión a las 11 de la mañana. Otra vez pido al papá, señor, ya le dije ayer que no le dé cerveza y que debe ir a la escuela. ¿Y qué te parece si nos dejas picados y el desenlace lo decimos después de la pausa? Volvemos. Bien, sí, bien. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Doctor Juan Aupin, qué revelador caso y qué fuerte caso que nos compartes de la comarca lagunera. Sí. Entonces regresas, la niña igual, ¿y qué procedió? El lunes dije, Carmelita, mañana debes ir a la escuela y no puedes ver televisión y menos con cerveza.
Todavía vi que el papá no la había querido el 20, entonces regreso el martes a las 11, ya sin cerveza, pero está viendo televisión y no está en la escuela. Sin ir a la escuela, exacto. El domingo el llanto y los gritos eran media hora, el lunes eran 20 minutos, el martes eran 10 minutos, el miércoles regreso y ya no llora cuando entro, porque ya había aprendido la niña que yo no cedo ante el chantaje de su llanto. Es decir, eso ya no funcionaba. Ese es condicionamiento, no es un aprendizaje racional, sino es condicionamiento. Tú, igual que, perdón la comparación, a los perros los condicionas, también a los niños y las niñas, una buena parte de la educación es por condicionamiento. Entonces la niña está condicionada para entender con ese señor no se puede, pero todavía con su papá sí. Entonces el miércoles que ya no llora, le digo al hermano mío, busca a tu papá que estaba trabajando en el patio, regresa el papá, y la abuela, y la tía, y todos. Entonces yo con la mano de Carmelita entre mis manos, le pregunté, Carmelita, ¿quién debe de obedecer? ¿Tú a tu papá o tu papá a ti? Y me dice con una voz ronca de un hombre, no de una niña de 9 años, y con una luz maliciosa en los ojos, dice, mi papá. Híjole. Entonces le pregunto por segunda vez, Carmelita, ¿quién debe de obedecer? ¿Tú a tu papá o tu papá a ti? Y otra vez con una voz ronca, ¿no? De una niña de 9 años, y con una luz maliciosa, todos asustadísimos, como ese es el demonio, y sí era algo del demonio, mi papá. Y luego le pregunto por tercera vez, Carmelita, ¿quién debe obedecer? ¿Tú a tu papá o tu papá a ti? La niña ya había aprendido, me puede decir 3 veces mi papá o 3000 veces, yo sigo preguntando hasta que diga yo. Entonces es el condicionamiento. Entonces la tercera vez dice en la voz clara de una niña de 9 años, yo. El papá en este momento se pone rojo como jitomate. Vi, se le cayó el 20. Entonces ya no regresé el jueves y el domingo después de la misa me platican que el jueves después de este miércoles, el papá dice a la niña, te pones ropa limpia. Y a la escuela. Y vas a la escuela. No quiero. Ah, no quieres. Tomó la niña, la llevó al patio donde había un pozo con agua, la hunde para abajo del espejo de agua un ratito, y luego la saca. Entonces con eso hace sentir a la niña que tiene poder de vida y muerte, y con ese bautismo la niña quedó totalmente curada. Y no le llamas bautismo a eso. Qué barbaridad. Yo le llamaría no solo la niña, terapia judicial, caray. También el papá, el sistema familiar quedó, quedó corregida. Entonces, de una familia disfuncional donde la niña manda sobre el papá, como tú dijiste, llega a ser una familia funcional donde el papá manda sobre la niña. Y se fue recuperando y ya y fue la a la niña escuela. A la escuela y ya no. Eso es si no hubiera habido esta intervención terapéutica que duró domingo, lunes, martes, miércoles, 4 sesiones y una secuencia del papá con la niña el jueves. Pero todo el mundo tomó y asumió su papel. Son 5 sesiones. La última sesión entre el padre y la niña. Y con esto el asunto quedó corregido y la familia restaurada como familia funcional, donde el papá asume su papel. Claro, es muy importante. Ese ejemplo es paradigmático para lo que pasa en México. Un papá débil, no con malicia, no necesariamente con malicia. Sí, pero abdicando de lo que le corresponde. Bien intencionada, pero débil, cobarde, y piensa que una falsa compasión que debe condescender con la sí, claro, y lo del agua es para romper el ritmo y romper la situación. Y el papá comprendió el miércoles con esas 3 preguntas dónde estaba su error y reaccionó. Por eso dije, no necesitas terapias largas. Sí, el largas. Papá, cuando comprendió, él mismo tomó el papel que yo primero había asumido. Hazte cuenta que yo transferí la autoridad moral que yo había adquirido con esa dinámica con la niña, la transferí sobre el papá y él, con esa autoridad moral, el jueves siguiente, hizo entender a la niña, ¿me obedeces o me obedeces? Claro. Y además, ¿qué sucede, Juan Aupin, cuando un padre ve que deserta de la escuela el niño?
que sea un adolescente, y al rato anda con la pandilla, y al rato anda cargando un arma, y los papás dicen, ay, ¿qué le voy a decir al pobre angelito? Bueno, luego las mamás hasta les hacen de comer, ¿no? O los protegen, ¿no? Que no te agarre la policía porque andas ahí delinquiendo. No, niña se había integrado en una pandilla o había llegado a ser prostituta, algo. Claro, algo se hubiera corrompido todavía más allá, ¿no? De hecho, otro caso de una niña de 15 años, de tercero de secundaria, que después de la secundaria no había ingresado a la preparatoria. Y ella ya estaba en una pandilla de criminales. Entonces, por algún milagro de Dios, los papás lograron que ella viniera a terapia conmigo, siendo parte de esta pandilla. Y entonces era la Condesa en la calle de Colima, donde estaba en mi consultorio en aquel entonces. Entonces, ella platicó sin ninguna inhibición, totalmente desinhibida. Era la amante del jefe de los narcomenudistas en la Condesa. ¡Qué barbaridad! Un puesto de mucho prestigio, comparado con la tercera año de secundaria, donde no es nadie y no entiende. Y, como te dije, decía nadie, de repente eres muy importante. Sí, importante para qué, pero muy bueno. precoz la niña también. Claro. Y sin ningún escrúpulo de culpa, de nada. Y entonces, en un momento dado, en la segunda sesión, cuando estaba hablando de estas cosas, me dijo que una vez estaba al lado derecho del jefe, de su amado, ¿verdad? El jefe de su pareja, pues. Ella está al lado derecho y de repente ve él delante de ellos otra camioneta con el jefe de la competencia, porque ustedes saben, siempre hay dos bandos que se compiten por la plaza y se pelean por la plaza. Entonces él da su pistola a la niña esta, a Guadalupe, vamos a llamarla Guadalupe. Guadalupe baja la ventana, tiene 6 balas, mátalo. Entonces la niña toma la pistola, él la activa, abre la ventana y le pega 6 balas a la camioneta delante de ellos, pero no por falta de ganas, sino por falta de puntería, no dio en el blanco. ¡Qué barbaridad! Nos sigues platicando de esta historia después de una breve pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy platicando con el doctor Juan Aupin, prevención y contención de la violencia en México. Y vaya, los dos casos que nos has compartido, doctor Juan Aupin, son impresionantes. Y de esta niña que acaba de terminar la secundaria y iba a pasar a la prepa, pero no entra a la prepa y se hace amante, novia de un sicario, del jefe de sicarios en la Condesa. Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lograron que ella quisiera ir a consulta? Porque lo que dices es que fue a consulta contigo. Como tú mencionaste, algo en ella debe haberlo aceptado. Sí, algo le hizo saber que algo andaba mal. Sabía revelar y no habría venido. Pero también los papás influyeron, aunque tenían muy mala relación entre ellos. La mamá perseguía al papá con un cuchillo en la casa y cosas. Una familia totalmente disfuncional y un papá débil otra vez. Pero vino ella. Y cuando en la segunda entrevista me platicó ese caso de que vació la pistola para matar al jefe de la otra banda. Y que no lo logró. Y no lo logró. Y sin ninguna culpa, ¿no? Pues así pasó. Y la tercera sesión, entonces empezó a platicar otras cosas, porque platicaba sin ninguna dificultad. No estaba intimidada y callada. No, platicaba. Sin pena. Sin pena, ni culpa. Entonces empecé a sentir por ella un amor indescriptible, una ternura, una compasión con ese adolescente. Entonces interrumpe su historia y dice, ¿por qué me quieres tanto? Me dice. Dice, mira, Guadalupe, ¿será que Dios te quiere mucho y me hace sentir a mí por ti lo que Él siente por ti? Y le llegó. Entonces, le llegó al corazón. Digo, eso es para ella es una experiencia de Dios indirecta a través de mí. Porque ella percibió en mi lenguaje corporal esa ternura, esa compasión. Y con esto, ya la niña quedó
restablecida en su deseo de seguir estudiando. Empezó a... O sea, de rectificar su camino. De rectificar su vida. Se fue a la prepa y luego periódicamente tuvo contacto con ella. Después empezó a estudiar biología marina en la UNAM, no sé qué. Y ya, una niña también que ya estaba con la organización criminal, regresó a la escuela. ¿Y qué tan fácil es que la dejen salir? Porque yo creo que el jefe de la organización, bueno, luego actúan diferente, no sé. Era una niña de 15 años. Lo vio como de, bueno, ya que se vaya. Pues que se vaya, sí. Qué bendición, no tomó represalias. Porque luego llegan a hacer esto hasta contra la veces, familia, ¿no? Sí, ya están muy integrados y ya son sicarios a sueldo, entonces sí, ya es más difícil que te salgas. Por supuesto. Pero, lo mismo, aquí eran pocas sesiones, aunque después, repito, periódicamente la recibía. No perdí el contacto. Y después también vino una vez la familia, el papá y la mamá y su hermana mayor. Y les di algunas pistas. Y sí, vamos a hacer esto y eso. Entonces, el hecho es que en pocas sesiones se pueden hacer muchísimas cosas. Y si eso se hace a nivel nacional, masivamente, entonces realmente creo que estamos enfrentando el núcleo del problema de México, que es la estructura familiar débil, con una figura paterna débil, donde los hijos desertan de la escuela. Y donde es también, parte del reto, caray. Desde lo más íntimo de la familia, se debe aprender a manejar la violencia. Más bien, se debe aprender a manejar los impulsos para que no exista la violencia. Yo le voy a pedir a Mauricio que nos ponga en la publicación más tarde, pues el programa que hicimos con Maru Cándano respecto a esto, porque sí es un problema muy grave. Para publicarlo en redes sociales, ¿no? Escuchamos y lo vivimos en todos lados, o sea, basta prender la tele, escuchar el radio, andar en la calle y ver cómo todo el mundo trae la agresividad a todo lo que da. Es una impresión de contestar, de responder, de agredir, de violentar, y eso, bueno, pues claro, es la falta de límites. Y qué importante esto que dices de la figura paterna, sí, que debe de estar presente. Y si es así, entonces tendremos que invertir más en la formación de los padres y en que las familias sean como deben de ser, papá y mamá en el mejor de los casos. Lo bueno es que el sistema educativo en México alcanza a cubrir casi todos los niños de 6 a 12 años. Entonces tienes ahí en la secundaria también muchos, aunque no llega al 100%. Entonces tienes un acceso directo a través del sistema educativo. Entras en contacto, estamos en Airo, sí. Entras en contacto con las familias más disfuncionales del país. Entonces, esa es una oportunidad de oro. Por eso esa parte de mi práctica lo llama la deserción escolar como ventana de oportunidades, porque tienes una oportunidad única de oro para, a través del niño desertor, entrar en contacto con la familia. Y con toda la familia, y además ayudar a toda la familia, a papá, a mamá, no es nada a más hijos. La terapia individual con la niña o con la adolescente, también es con la familia entera. O sea, es necesario intercalar las dos partes. Es que la familia tiene un papel fundamental en la sociedad y está siendo muy atacada en México y entonces, por distintas áreas. Con esto atacas el núcleo del problema, que es la estructura familiar, donde la figura paterna es débil. Que no se rompa, que no se disuelva, ¿no? Y haces una corrección muy importante. Por eso, yo estoy contento que en Gobernación esa parte la agarraron. Que les haya llamado la atención. Y la quieren implementar. Eso es extraordinario. Sí. ¿Y qué otra cosa nos puedes compartir acerca de lo que se vivió ahí en estas charlas que estuviste dando? Y pues, porque me decías que hay 3 áreas, ¿no? Pero mira, ahorita no hemos hablado de otras partes de la propuesta que tiene que ver con la narcoviolencia. Que será tema de otro programa, sin duda. Un tema para otro programa, y con la extorsión, ¿verdad? Que también es otra realidad y otro problema fuerte entonces, en México. Ahí la gente sí se espanta cuando empiezo a dar datos y ejemplos. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Ahora, una pregunta, doctor Juan Aupin. Tenía en terapia gente que es extorsionado. Visité a casos de extorsión en Coyote, en México. Hablé con los encargados de extorsión de la Fiscalía Especializada en Netza, en Estado de México. Me fui a un pueblo, Acuitzillo del Canje, que está gobernado por el crimen. Entonces, tuve información de primera mano que sí a la gente les espanta, porque es un problema que no se platica, callado. Muy acallado. Que se esconde. La misma gente que es extorsionada por miedo
también no lo platica. Sí, y esa es una forma también, entre comillas, de volverse cómplice, pero lo que dicen es, si lo denuncio y al que lo denuncio a lo mejor está coludido con aquellos y a lo mejor le va peor a toda mi familia, ¿no? Entonces, también genera mucho miedo a nivel social, Sí. Padre, desafortunadamente. en tu experiencia y con los casos que has tenido, si el padre de familia es el que tiene que recuperar su papel y fungir como tal, ¿cómo lograrlo muchas veces cuando el papá no tiene ganas de participar, no quiere ir a una Qué buena terapia? que tocas este punto, Nelly. Entonces, a veces el papá, en el ejemplo que di, el ejemplo de Carmelita de primaria de 9 años y Guadalupe de 15 años, el papá colaboró después de 4 sesiones, el primer caso. Entonces, él estaba presente. También un proceso, aunque un proceso breve, rápido, una terapia breve, donde él corrigió su actitud. Pero tú tienes razón, a veces el papá se resiste, especialmente cuando es alcohólico, cuando es violento y no solo grita, además pega. Entonces, en este caso, me acuerdo del caso de 2 mujeres de Tacubaya que venían juntos para pedirme. Yo salí a la calle un domingo a la tarde, no había recepcionista en la parroquia y querían agua de San Ignacio. Les pregunté, ¿para qué lo quieres? Y dije, es que nuestros esposos son muy violentos, nos pegan a nosotros, a nuestros hijos. Ahorita están en la cantina, se emborrachan, despilfarran el dinero y queremos con agua de San Ignacio echar la agua de San Ignacio sobre los vestidos de nuestros respectivos esposos para que se les vaya el demonio. Entonces dije, señoras, con mucho gusto les doy la agua, pero te aseguro que no sirve para nada. Además, los 2 tenían hijos en secundaria que también estaban a punto de salir de la escuela. Y entonces me dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer, la primera sesión de terapia fue en la calle, en la banqueta de la calle, donde me encontré con ellos. Sí, donde se toparon, pues. Donde se toparon. Le dije, pues señora, usted va a la casa, quita todo lo que hay de alcohol en la casa y procura tener un testigo a su lado derecho para que cuando regrese ya borracho a la casa, usted le diga, una vez más te emborrachas y te vas de la casa y no regresas hasta que estés seco. Hasta que estés sobrio, sí. Y entonces que quedaron muy desconcertados. Dijo, me va a golpear, dijeron, ¿no? Mira, nos van a pegar. Le dije, por eso necesitas tu testigo a tu lado derecho, de mayor de edad, porque te va a pegar, te va a dar una bofetada, con malas palabras, vieja que no sé qué, no voy a repetir estas malas palabras. Y entonces, que estés preparada para la segunda bofetada, porque cuando ya te ha pegado, le dices, una vez más me pegas a mí, a mis hijos, y te denuncio por violencia intrafamiliar en el Ministerio Público. Y le di una tarjeta a un abogado que les pueda ayudar por amor a Dios. Y me he informado que estos juicios, cuando la mujer denuncia al hombre... Que hay un seguimiento. Sí, sirven. Sí. A no ser que él tenga mucho dinero para corromper y comprar. Sí, porque se vende la justicia en este país, tristemente. No es el caso de estas 2 familias donde él... Y sí se logró corregir. Y entonces, efectivamente, le dijeron esto y en los 2 casos, después de que ella les dio el ultimátum, cada uno a su respectivo esposo, los 2 se lo creyeron, ¿verdad? También me he topado con casos donde el esposo es alcohólico, pero no violento, y donde ella ha tenido que expulsarlo de la casa y un año después negarle el acceso, ¿no? Regresa seco. En todos los casos, que son decenas de casos, donde yo he dado este consejo, se llama empoderar a la mujer. La mujer está intimidada, está confundida, porque me dijeron estas mujeres, para la caridad, te digan, no confundas la cobardía tuya con caridad. Claro. Les pones los conceptos, es empoderar a la mujer. Entonces, en muchas familias disfuncionales, no basta que el papá solito se corrija, necesitas también empoderar a la mamá para que ella ponga frente y ponga límites al esposo y le ponga límites y consecuencias. Por supuesto. El problema aquí es que en la cultura mexicana eso se ve agresivo y duro, y no es caridad fuerte. Me han dicho la encargada de derechos humanos en la Fiscalía de la Ciudad de México que de las mujeres que sí hacen estas denuncias, luego
la mayor parte de ellos después de 1 o 2 semanas regresa a la cárcel y dice, yo le otorgo el perdón. Claro, porque flaquean. Le dejan salir, que no es conveniente. Claro, no va por ahí. Porque entonces ya te vuelves cómplice. Y si regrese, que primero promete solemnemente abstenerse del alcohol y buscar ayuda de la violencia. Padre, regresando de la última pausa del programa, te voy a pedir si nos compartes un teléfono donde las personas puedan acudir contigo, porque estoy seguro que más de una persona va a decir, oye, fulanita lo necesita o alguien lo requiere. Los que están escuchando y que vayan a eso. Sí, con mucho gusto. Por supuesto. Mi celular, y me puedes llamar en cualquier momento, menos después de las 9 de la noche, es 55 34 61 58 43. Lo voy a repetir. 55 34 61 58 43. Juan Aupin, doctor Juan Aupin, sacerdote Juan Aupin y terapeuta. Ahí pueden contactarlo. Volvemos después de esta última pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, pues ya la recta final del programa, hoy platicando con el doctor Juan Aupin, prevención y contención de la violencia en México. Y la verdad, padre Aupin, te quiero comprometer a que le demos continuidad al programa y que hagamos pues por lo menos 1 o 2, porque el tema que nos mencionabas de extorsión y de drogas son temas para todo otro programa que esperemos que nos puedas acompañar por acá. 2 programas por supuesto. Y amigos, les repito el teléfono del doctor Juan Aupin, 55 34 61 58 43. Y también recordarles que el próximo del 13 al 21 de diciembre van a tener los ejercicios espirituales. De 8 días. ¿De 8 días? Sí. Del 13 al 21 exactamente. En silencio. Y es al sur de la Ciudad de México, por Xochimilco. Donde se espera atender ese tipo de problemas. Bien. Se presta, en los ejercicios es un proceso acelerado. Y en 8 días, si viene, por ejemplo, el papá y la mamá, entonces la pareja... Sería extraordinario. Realmente sirve para una corrección muy importante. Se pueden meter a la página del Centro San Javier, ¿no? Centro San Javier. Y ahí encuentran todo. Sí. De acuerdo, entonces una vez más, o escribir al teléfono, mandarte un WhatsApp o llamarte al 55 34 61 58 43 y ahí mismo puedes también pedir consulta para la terapia que tú también das. ¿Qué conclusiones nos puedes compartir? Nos quedan más o menos unos 5 minutos. Sí. Doctor Juan Aupin. Bueno, ¿no quieres que platique el caso de un joven de la prepa? Cuéntanoslo. Porque hay los 3 niveles, primaria, secundaria. Perfecto, vamos con el de prepa y entramos a conclusiones. Y luego las conclusiones. Brevemente. De la prepa ya tenía él más de 20 años y ya estaba 2 años ocioso en la casa. En este caso hay una especie de complot, otra vez la figura paterna muy débil, que condesciende y que el papá no aceptaba que la mamá se pusiera más brava con él. Y entonces hay un complot, en este caso de los papás, para echar a perder al hijo. Esto de estar años sin estudiar ni trabajar en casa y no terminar la prepa es sumamente grave, sumamente grave, ¿verdad? Y entonces también en estos casos necesitas medidas más drásticas. Entonces también allí una breve terapia. Era primero una terapia de grupo de parejas. Ya en el grupo me platicaron el caso, luego les invité a una terapia ya de ellos 2 con su hijo, nada más, los 3 pues, ya sin que estuvieran presentes las demás parejas. Y entonces ahí se llegó al acuerdo, en cuestión de 2 sesiones, que el joven regresa a la prepa, que la mamá y el papá asumen el costo de que él regrese a la prepa, porque era una prepa privada. Y entonces que él termina la prepa y luego estudia la universidad, pero que la deuda que él adquiere con sus papás porque le están pagando los estudios, que él después, una vez que trabaje,
pague esa deuda. La deuda queda registrada y cuando ya encuentra el trabajo después de terminar la prepa o durante sus estudios universitarios, que pudo saldarla. Entonces, el chiste es, el hijo a como dé lugar, el joven debe regresar a la escuela y terminarla. Es inaceptable que queden ociosos. Porque obviamente, si quedan ociosos como parásitos, y hoy son parásitos del sistema familiar, y mañana se integran en una banda criminal. Claro, o se vuelven ninis y que el gobierno los tiene que mantener y caray, es un costo. Que reciben dinero por no trabajar. Y que es un costo que pagamos todos como sociedad. Pero el mayor costo todavía es que no Ahorita hacen que algo mencionas- bueno de su vida. Ahorita que mencionas Juan esto, de los programas buenos del gobierno es ese programa que se llama Jóvenes Construyen el Futuro, donde jóvenes que ya no están en primaria y secundaria y prepa, sino mayores de 18 años y no estudian ni trabajan, entonces les dan una beca, van más bien a la empresa para que se integren en una empresa. Sí, para que aprendan una y labor. ¿no? aprendan como aprendices. Sí, como pasantes o... como aprendices en la empresa, ya en la práctica. Y entonces creo que hay ahorita 900,000 jóvenes en ese programa, en esos programas. Es un programa muy bueno. Claro. Sí. Sí, eso es lo que hay que aplaudir y eso es lo que hay que tirarle para que justamente podamos hacer que se mueva el país y que se aproveche la juventud de las personas, porque yo creo que no hay nada más grave que tener a los jóvenes sin una perspectiva sana y buena del futuro y sin ser coactores, ¿no? Este programa es muy bueno, pero como te dije, esos son jóvenes ya que han terminado la prepa. Sí, ya y posterior a la también etapa tienes escolar. que atender a los niños de primaria, secundaria y los adolescentes de preparatoria que desertan la escuela antes de llegar a antes de que participar. lleguen a incorporarse al Ese narcotráfico, programa, actividades delictivas, sin duda. Sí. Juan Aupin. Pues muchísimas gracias por el tema de hoy. Una vez más, compartirles el teléfono 55 34 61 58 43. Ahí pueden consultar al doctor Juan Aupin. ¿Quieres una conclusión? Sí, por favor, una conclusión. La conclusión es paradójica. Por un lado, parece un problema que nos rebasa y hasta cierto punto es cierto. Es el problema de la violencia y del crimen nos rebasa. Y por otro lado, por ejemplo, ese aspecto de las terapias a familias disfuncionales con hijos desertores nos enseña que no es imposible atender estos problemas. Necesitas un poco de creatividad para saber cómo lo hago, cómo me pongo en contacto con esas familias, y he visto el éxito de estas terapias breves a niños, jóvenes y a sus respectivas familias. Extraordinario. Familiares. Es que sí hay Entonces, soluciones. hay soluciones. Pero Hay soluciones, hay esperanza, doctor. Hay que Juan Aupin. aplicarlas con inteligencia, con decisión y también masivamente. Por supuesto, y ese es un tema de todos. Muchísimas gracias por todo lo que nos expones hoy. Le daremos continuidad al tema para hablar de la extorsión y de las drogas. Ya compartimos también por redes sociales el teléfono del doctor Juan Aupin para que lo tengan a la mano. Quienes nos siguen por YouTube también lo pueden encontrar en las descripciones que ponemos dentro del canal de YouTube. Y pues les agradecemos muchísimo su presencia, doctor Juan Muchas Aupin. gracias, Gerardo. Muchas Alejandro gracias. Ambrosio, gracias por estar en los controles técnicos y nos quedamos con los productores aquí en Radio Centro. Hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida.